puntualidad. Ahora sí, esta semana bastante movida en todos los escenarios, en realidad. Hemos cerrado con esa situación bastante fatídica del accidente en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y que ha desencadenado una profunda preocupación de qué es lo que ha pasado en ese momento de la tragedia. Sin embargo, lo que queremos hablar antes de empezar con los invitados que hemos preparado para el día de hoy es justamente sobre lo que está aconteciendo en estos momentos en el país. Una situación bastante complicada que estamos viviendo los peruanos con la tensión que se ha generado con la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Torres que llegó finalmente con otra propuesta de cuestión de confianza y no con la anterior que fue archivada finalmente por la Comisión de Constitución. Aníbal Torres que sacó un as bajo la manga y ha presentado un proyecto de ley para que se pueda eliminar la norma que termina poniendo límites a una convocatoria a referéndum. Pero ¿hasta qué punto esta convocatoria realmente o esta cuestión de confianza realmente va de la mano con la constitucionalidad? Entendamos algo, que el Congreso de la República delimitó, además de la cuestión de confianza, delimitó los mecanismos para convocatoria de un referéndum. Y esto a raíz, básicamente, de que se conocía la intención del gobierno de llevar adelante una consulta popular para ver el tema del cambio de la Constitución. Y lo que el Congreso menciona es que esta ley lo que hace es poner las cosas en claro. No es una reforma constitucional, son precisiones que tienen que estar taxativamente establecidas en una norma sobre quién, cómo, cuándo, cómo se procede a la convocatoria de un referéndum para cualquier modificación constitucional. Y mucho más aún tratándose de la nueva Carta Magna que propone desde un inicio el gobierno del presidente Pedro Castillo. Entonces, lo que plantea Aníbal Torres es que se derogue esa norma, que se elimine esa norma de participación ciudadana, para que de esa forma, entendemos, se puedan plantear cuestiones de confianza en el sentido de reformas constitucionales, o se pueda plantear una reforma constitucional directamente desde el Ejecutivo para que de esta forma se pueda promover un cambio de la Carta Magna. Esto para muchos termina siendo algo inadmisible por cuanto la norma vigente lo prohíbe, y para otros termina siendo un escenario bastante factible debido a que es un equilibrio de poderes que tiene que restablecerse en estos momentos en el país para que de esa forma la situación democrática se pueda normalizar o en todo caso mejorar. Bien, vamos a empezar el programa en estos momentos fuera de ese escenario, pero sin duda alguna que también una visión geopolítica del país en el contexto internacional con el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que se encuentra con nosotros en la comunicación. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Política y Poder de Vez Cable. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Siguiendo y retraso en los vuelos, esta misión de alto nivel de la OEA, ¿qué se espera? Bueno, fíjate, Pedro, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, creo que es una visita que ya sabemos que se va a concretar. Esperemos y aspiramos a que haya diálogo, es lo más importante. Nada más que me preocupa el corto tiempo de la visita. Mira, yo he participado en reuniones parecidas. He sido observador internacional, por eso digo parecidas, y en 2 días te advierto que se hace muy poco, ¿eh? O sea, hay que tener contacto con los actores visibles y también tener vocación para tenerla con los invisibles, con los que no están en el libreto. Solamente así se puede recoger una verdadera visión de lo que está pasando en el país. Es verdad que el grupo de alto nivel trae a gente de primera línea, como no, ahí está el canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, por ejemplo, quien conozco, el canciller de Argentina, Cafiero, etcétera. De manera que espero que haya en ese contertulio, en verdad, una apertura, máxima apertura, Pedro, para escuchar todo, no solamente la voz del oficialismo, también hay que escuchar a la oposición. Pero claro, Cuidado. pero Miguel Ángel, en ese sentido... Perdóname, Pedro, y tiene que haber además
por parte del grupo de alto nivel, en verdad, mucha objetividad, porque luego habrá un informe y ese Ujú. informe tiene que ser un informe hecho sin adrenalina, sin apasionamiento y sin parcialización. Esto es Ujú. muy importante. Yo sé que aquí hay muchas cosas en juego. El tenor político es muy importante aquí. La consecuencia de ese informe tendrá que ver mucho con la imagen del Perú en el exterior y eso es siempre lo que más me ha preocupado. Claro, pero Miguel Ángel, justamente quería preguntarte sobre este aspecto que mencionaste, de que no, de que no pueda de repente influir mucho el tema del sesgo ideológico, porque sabemos que vienen representantes de gobiernos que en cierto modo van de la mano con el pensamiento del gobierno del presidente Pedro Castillo. Viene representante de Belice, viene representante de Argentina. Entonces, ¿cómo manejar o cómo tener la confianza, la certeza en la independencia de estos cancilleres que integran esta misión de alto nivel de la OEA para que se conozca el informe concienzudo que se va a elaborar al final de esta visita, sin los sesgos ideológicos de tendencia izquierda que ya conocemos que tienen varios países? Pero fíjate, Pedro, hay cosas en las que ya no podemos entrar y tenemos que entrar en el nivel de la confianza. Hay que confiar, repito, es un grupo de alto nivel y son gente que conoce el trabajo, pero el corto tiempo y la manera como han llegado, es decir, cómo se ha procedido a la activación de la Carta Democrática, cuyos elementos orgánicos y argumentativos, los dije siempre, no están como para la activación del artículo 17. Dijimos que el artículo 18 no cabía de ninguna forma, porque no correspondía al Perú, pero y entonces, más de ello, ¿qué podríamos hacer, Pedro? Tendremos que esperar y tener confianza en un grupo de alto nivel que lo que diga y lo que haga, lo que escriba, lo que redacte, en verdad que eso será gravitante para el país. Por eso es muy importante que la comisión, que el grupo de alto nivel no solamente escuche las coordinaciones que le haga el representante del Perú en la OEA, porque entonces así no podríamos llegar muy lejos. Tendría que haber niveles de coordinación con gente, por ejemplo, el Congreso de la República. Entiendo que el presidente del Congreso recibirá al grupo de alto nivel, bueno, y también otros actores visibles. Mira, está la cosa en el Perú muy polarizada. Ya has visto la carta pública que ha hecho el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el Sí, doctor Aníbal Ávila Torres. Herrera. Esa es una carta en verdad de mucha preocupación sobre lo que está pasando al interior de nuestra vida nacional, donde estamos perdiendo el respeto por estos cánones básicos de convivencia. Me preocupa que la comunidad internacional, Pedro, nos vea que el fuego cruzado inicial que podíamos manejar se pueda ir de las manos. Y Ahora, entonces Miguel Ángel, ahí está el tema de la comisión que ausculte, que cruce la pista, la vereda y que converse con todos los actores. ya, pero el Actores. tiempo que tú has estado al frente de la Cancillería, ¿cuál era el comentario, si lograste escuchar o si te lograron alcanzar de los otros países hermanos de la región respecto a la situación, al clima político social que atravesamos en el país? Lo que pasa es que, aunque hayan pasado algunos meses, tenemos que ser muy serios, las circunstancias son distintas. Por ejemplo, la vez anterior, en la que estábamos de acuerdo en que cabía la posibilidad de activar la Carta Democrática por el artículo 17, era la notoria intención manifiesta del Congreso de querer vacar al presidente, cambiando de 87 a menos el número de votos para solamente Una vacancia. defenestrarlo del poder. Eso era evidente y todo el mundo se daba cuenta. Bueno, ahí habían razones. Hoy son otras circunstancias.
Y el temperamento, cuando conversaba con los cancilleres y también pude conversar con algunos presidentes, conversé con el presidente Guillermo Lasso, conversé con el presidente Arce, como no, con el presidente Alberto Fernández de Argentina también conversé, y de preocupación por lo que pasa en el país, no por Pedro Castillo, sino por lo que pasa en el país y evidentemente por los niveles de gobernabilidad. Por ejemplo, mira, Pedro, el presidente otra vez le ha sido denegada la salida al exterior. A México. Conoces muy bien mi vocación de que los presidentes siempre deben salir al exterior. Más allá de las pugnas, nos estamos perdiendo libretos importantes como ha sido el viaje a APEC y ahora el viaje a recibir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico en México. Evidentemente, como profesor de política exterior en San Marcos y como ex canciller de la República, evidentemente te digo que eso es muy malo para el país. Pero mira el plano interno. Se disparan a los pies y entonces provocan y generan que veamos una situación desgastada. Con un canciller desgastado, le seguirán entonces al presidente negando las salidas al exterior. No se está tomando en cuenta ello. Es decir, tenemos que hacer un balance objetivo, concreto. Cuando el Congreso niega la salida del jefe de Estado, la consecuencia, ya la repetimos, es nefasta para la política internacional. Pero yo no me atrevería a juzgar una decisión del Congreso que tiene el control político por antonomasia. Y entonces sí, en relación a ello, tengo que hacer una auscultación de reflexión y decir si realmente el statu quo de la Cancillería está coadyuvando o no a que se fortalezca nuestra política exterior. Tú verás que no hay, que el canciller de la República tiene en marcha un proceso de interpelación que ya concretó y que hay la posibilidad de querer censurarlo. Todo eso ha desgastado nuestra Ya. vida internacional. Comprenderás que era evidente de que el Congreso de la República, bajo esta premisa y este clímax, no le iba a dar permiso al presidente de la República porque no se está actuando con los reflejos desde el gobierno para saber manejar el temperamento interno y pensando en nuestro nivel de vida internacional. Bueno, lo cierto es que no hay ningún nivel de coordinación o ningún nivel de decisión o vocación para que se pueda instaurar el diálogo entre las clases políticas, entre los poderes del Estado. Pero Miguel Ángel, regresando al tema de la OEA, ¿qué va a pasar si luego de las reuniones que sostienen estos cancilleres que vienen en representación de la OEA y sacan conclusiones, primero que nada de que se tienen que dialogar, se tienen que conversar? ¿Qué pasaría con el país, con el Perú, si ninguno de los puntos recomendados por la OEA se cumplen? Miguel Ángel. Bien, vamos a retomar la comunicación, vamos a esperar que se mejore la señal del internet en estos momentos para poder conversar con el ex canciller de nuestro país, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que se encuentra en la comunicación con nosotros y hablando sobre lo que va a ser esta visita a la OEA que llega en el día de hoy. Mañana comienza con sus rondas de entrevistas, rondas de diálogos y se ha extendido hasta el próximo miércoles. Ya no van a ser 2 días, van a ser 3 días. Pero Miguel Ángel, restableciendo la comunicación contigo, te preguntaba qué pasaría con el país si no se cumple ninguno de los puntos recomendados por esta misión de la OEA al final de sus visitas. Fíjate, Pedro, te he escuchado entrecortado. Recuerda, me encuentro todavía en Colombia, en el hotel. Ya volveré esta noche a Lima, pero más o menos he podido recoger tu pregunta. Bueno, mira, lo más grave, vamos a hacerlo así, ¿ya? Lo más grave que pueda pasarle al Perú es que el informe diga que en verdad estamos en una circunstancia de riesgo de la gobernabilidad. Yo no la creo.
No la veo, no la creo, no la veo. Pero imagínate que ese fuera el resultado del informe, en cuyo caso partiríamos otra vez de lo que decíamos al comienzo, la premisa de la subjetividad por parte del grupo de alto nivel. Si esa fuera la circunstancia, lo más probable es que se provoque una reunión de la Asamblea General Extraordinaria, que es la reunión de los cancilleres de los 35 países. ¿Para qué, Pedro? Para evaluar seguramente la posibilidad de que se produzca en algún momento algún nivel de acción más radical, como por ejemplo la suspensión del Perú de la OEA, en cuyo caso estaríamos entrando al otro terreno, que ya es ruptura de gobernabilidad, etcétera. Eso extremo políticamente es muy malo para el Perú. No solamente para el gobierno, para el Congreso, para el Poder Judicial, para la Junta Nacional de Justicia, para la Defensoría del Pueblo, para todas las instituciones, para todos los peruanos, las amas de casa, para los trabajadores, para todos. Pero, Sin embargo, Miguel Ángel, antes que avances, por favor, ¿por qué nos podrían suspender? ¿Cuáles serían las causas que la OEA debería ¿cómo encontrar no? para que nos suspendan de la OEA como Estado miembro? No, por eso te digo la situación extremis, porque la gente que nos ve y nos escucha, finalmente se pregunta, ¿para qué viene la OEA y qué Claro. cosa se va a concluir? Entonces tenemos que decirle a la gente lo extremo. Entonces, pero yo no veo lo extremo, pues, pero te lo tengo que decir. Lo que yo veo es que va a haber un informe, ese informe va a ser elevado al Consejo Permanente por el secretario general de la OEA y se va a llamar a que sigan dialogando, tomando café o tomando té y conversando. Y se acabó el asunto, ¿no? Cuando los peruanos perfectamente, Pedro, hemos debido convocar el acuerdo nacional que está inactivo. El señor Max Hernández, que es una persona reconocida, debería, digamos, tener una presencia gravitante. Hay que mirar el acuerdo nacional. No estamos los peruanos recurriendo a nuestros propios mecanismos de vida nacional y hemos recurrido a un internacional cuyos presupuestos no están dados para el caso peruano. Mira, la semana pasada tú has visto las dos marchas a favor y en contra del gobierno del Perú. ¿Eso habrá realmente en una circunstancia de crisis de gobernabilidad? Sí, Seamos claros. No claro. tenemos esa realidad en el país. La vida nuestra continúa con sobresaltos, pero continúa y deberíamos tener los peruanos la madurez para convocarnos, sentarnos en el acuerdo nacional, mirarnos unos a otros y crear las condiciones para que nuestro país en verdad recupere ese nivel que teníamos antes de los últimos 4 años. Mira, ¿cuántos presidentes hemos tenido en los últimos 4 años? Eso es un indicador de que tenemos que hacer un mea culpa, una reflexión profunda, y no se está haciendo. Estamos buscando remedios, resultados exógenos, cuando aquí son endógenos los problemas que podríamos perfectamente los peruanos resolver. Sí, pero lamentablemente es importante lo que menciona sobre el acuerdo nacional, pero sí recogí una información de archivo en internet cuando Aníbal Torres, ministro de Estado, hoy jefe de la PCM, refirió que el acuerdo nacional básicamente no sirve para nada y rechazando esta posibilidad de No, encuentro nacional yo, con todos los estamentos de las clases fíjate, políticas. no fíjate, un demócrata, pero sobre todo un ciudadano jamás podría decir eso de una institución que tiene el espíritu ecuménico de la vida nacional, de los actores y de las instituciones. No, no. Por eso, cuidado con bajar, porque no estamos dando ninguna señal ejemplificadora para los jóvenes y nuestros niños. Tenemos que pensar que si nos volvemos una republiqueta, Pedro, entonces todo se habrá acabado. No estamos en ese escenario. Por favor, mucha mesura en los adjetivos, tanto para actores gubernamentales, comenzando por el presidente, como por los actores de la oposición. Y en ese nivel de cosas tenemos que aprender a ser tolerantes, porque si no somos tolerantes,
entonces no vamos a alcanzar nada. Y sobre todo, tolerancia y sin prejuicios ideológicos. Nosotros peruanos seguimos hablando de comunismo, de ultraderecha, derecha, izquierda. Nos estamos quedando en el discurso de los años 60. Por favor, estamos en el siglo XXI. Demos un paso más y veamos la verdadera agenda. La agenda de el Perú invisible del que decía Basadre. La agenda del Perú que tanto se requiere con su proyección internacional. No estamos aprovechando. Mira, y con esto quiero decirte, Pedro, se está produciendo, estoy terminando un ensayo sobre ese tema, pero se está produciendo lo que yo denomino la segunda prosperidad falaz en el Perú. Es decir, la segunda en la que perdemos el tiempo y no aprovechamos, como nos pasó la primera con el guano y el salitre, te acordarás, en Sí, los tiempos de Ramón Castilla, y no aprovechamos y luego nos vino la etapa funesta y nefasta de la Guerra del Pacífico. Aquí no hemos aprovechado el proceso que llevó al Perú a que en los 2000 tengamos una vida distinta, con parámetro de desarrollo, y estamos involucrados en pugnas y no hay agenda nacional, bien. no hay agenda que el Perú profundo requiere. Miguel Ángel Rodríguez, muchas gracias por la comunicación alcanzada, ese tiempo que te tomaste en este viaje internacional en Colombia, para que nos puedas atender la llamada de Vez Cable. Que tengas buen domingo. Gracias, buen domingo para todos, muy amables. Muchísimas gracias. Rápidamente vamos a la pausa y luego regresamos con más para comenzar a analizar sobre este planteamiento de cuestión de confianza que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, hace un par de días, en la cual una vez más la crisis política vuelve a estar pero muy agudizada. Regresamos.